Vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que se mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Así que el mensaje a la iglesia de la Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, no hay ninguna reprensión que había encontrado otras iglesias, sino solamente que está prometiendo las grandes promesas, grandes recompensas que van a recibir ellos. Amén. Entonces, ¿cuánto estaría gozoso esa iglesia, no? Ojalá que nuestra iglesia también pueda lograr en ese estado espiritual que el Señor pueda decir como a la iglesia Filadelfia. Así que en principio el Señor mismo que dice, esto dice el santo y el verdadero. ¿Quién es nuestro Señor? Es santo y verdadero. O sea, Jesús es el Hijo de Dios Santo, Él es mismo santo, es mismo Dios. Ese mismo Dios ha venido a este mundo, siendo el Verbo hecho en carne, había manifestado en este mundo para que conociera a nuestro Dios Santo. Y entregó su sangre, siendo como el Cordero de Dios, entregando su preciosa sangre, nos redimió del pecado de la muerte, como dice en 1 Pedro 1:19. Así que, ¿cuál es el poder de nuestra fe? La fe es creer en su sacrificio, ¿sí o no? El sacrificio de nuestro Dios Santo, verdadero, quien entregó hasta su vida en la cruz para perdonar nuestro pecado. Y así que, reconociendo su sacrificio, nosotros también tenemos que ser santificados por su sangre. ¿Está entendiendo? Si creemos en Él, ¿qué tenemos que ser? También nosotros tenemos que ser santificados. Como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. ¿Por qué? Sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Por qué causa el hombre? El hombre no podía acercar a Dios por causa del pecado. Así que Dios Santo, Jesús, el Hijo de Dios Santo, ¿qué ha hecho? Nos santificó por su sangre. Así que cada uno de nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que llevar la vida en santidad. Amén. Así que nuestra vida espiritual, en otra palabra, es como un proceso de santificación. Cada día más nuestra vida tiene que ser santificada, cada día más tenemos que tener nuevo corazón, nueva vida, nuevo comportamiento. Nunca tenemos que ser igual que ayer, igual que antes. Si nosotros realmente seamos nueva criatura, si somos realmente los hijos de Dios santificados, cada día más tú tienes que demostrar con tu fruto de la santidad. Aunque no hay ningún justo en este mundo, pero nosotros mismos, el mundo que conozca a nosotros, va a ver el cambio de nuestra vida por llevar una vida de santidad. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados antes de venir a Cristo, después de venir a Cristo Jesús? La vida de cada uno de nosotros, ¿hemos sido mejorados? ¿Hemos sido santificados? ¿Sí o no? Hasta el Hijo de Dios Santo, para santificarnos, derramó su sangre, para que nosotros tengamos acceso, para que tengamos la libertad
para encontrar con nuestro Dios Santo. Por eso también dice, versículo 7, vamos a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? La llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Amén. Así que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Santo verdadero, que tiene la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? La llave de David significa la autoridad del rey. ¿Quién era David? Era rey, ¿sí o no? Que era muy bueno para la guerra. A donde vayan siempre tuvo la victoria porque Dios estaba junto con él. Y él ha sido considerado conforme a mi corazón. ¿Cómo Dios vio a David? Es conforme a mi corazón. De tal manera David conoció el corazón de Dios. Era muy acercado el corazón de Dios. Así que en Israel representa la autoridad de David, la autoridad del rey, con el ejemplo de David. Es que cuando dice a Jesús como descendiente de David, ¿qué significaba? Jesús quien viene como el rey. ¿Cómo viene? Como el rey. Así que al que tiene la llave de David significa al que tiene la autoridad de rey. No es el rey de esta tierra como David, sino el rey verdadero del reino de los cielos. Amén. Porque él ha venido al pueblo de Israel, que ellos esperaban el rey. Ellos todo el tiempo, ellos estaban esperando ¿a quién? El rey de Israel, pero no el rey de este mundo, sino el rey del cielo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido como rey por Dios. ¿Qué significa Cristo? Muchas veces hablamos Cristo es ungido como rey por Dios. Así que Dios unió a Jesús como Cristo, como rey, y luego envió al cielo para que sea rey sobre todas las naciones, sobre todas las cosas que hay. Y ese rey, después cumpliendo su obra, ¿a dónde fue? Tomando el trono del cielo. ¿Quién está? Está gobernando sobre todas las cosas. Jesús no es el rey, ¿sí o no? Así que el Cristo significa que ha venido ungido como rey por Dios. Así que Cristo no está hablando el nombre, sino, recuerda, habla el ministerio que Dios ha puesto a su Hijo. Así que Jesús tiene llave del cielo, porque es el rey del cielo. Así que cuando Él abre la puerta, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra la puerta, nadie puede abrirla. ¿Por qué? Únicamente por medio de Jesús puede entrar al cielo, puede salir, entrar al cielo, no puede entrar al cielo. Así que la autoridad del reino de los cielos, que tú entras, no entras, ¿en quién está? Solamente en mano de Jesús, en mano del Rey del cielo. O sea, cuando Él abre la puerta, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra la puerta, nadie puede abrir. Así que dependiendo de Jesús, que nosotros podemos entrar al cielo y no podemos entrar al cielo. ¿Está entendiendo? Ya vamos a ver, Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Amén. Así que el que tiene la llave de David está hablando la autoridad del rey. Pero también, ¿qué significa la llave? La llave también significa la puerta. Si no hay puerta, ¿para qué sirve la llave? ¿Sí o no? ¿Para qué necesitamos llave? Para abrir la puerta. Es que la llave simultáneamente también significa la puerta. Así que la llave del rey, ¿qué hace? Él tiene toda la autoridad que puede hacer todas las cosas. ¿Está entendiendo? La llave del rey que puede hacer todas las puertas, todas las cosas, él mismo que puede abrir, puede cerrar, ¿sí o no? Y esa llave del cielo, ¿a quién entregó? ¿Recuerda? ¿A quién? A David, a Jesús, a Pedro y ¿a quién? A su iglesia. ¿Está entendiendo? ¿Quién es su iglesia? Cada uno de nosotros. Exactamente, dijo Janet, ¿sí o no? ¿Solamente a Pedro había entregado esa llave del cielo?
sino también a nosotros. ¿Qué es esa llave? ¿Qué es esa llave? ¿La salvación? ¿Cuál es esa llave? ¿Ya se olvidaron? Autoridad. Es el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Sí o no? Hemos enseñado. Sin el nombre de Jesús, ¿hay alguien que puede entrar al cielo? ¿Sí o no? No hay otro nombre que puede dar la salvación, sino el nombre de Jesús. Amén. Es que el nombre de Jesús es la llave del cielo. Solamente Jesús tiene esa llave. Esa llave, ¿a quién entregó? A cada uno de nosotros. Si tenemos esa llave, ¿podemos abrir la puerta del cielo o no? ¿No puedes abrir la puerta, hermana Socorro? Entonces no va a entrar al cielo. ¿En dónde está el nombre de Jesús? En cada uno de nosotros, los que han creído, ¿sí o no? Con esa llave nosotros abrimos el cielo. Pero si no tienes ese nombre, puedes entrar al cielo. La puerta será completamente, estaría cerrada. Amén. Es que cada día nosotros tenemos que usar el nombre de Jesús. Es que salvar hasta los incrédulos depende de quién. De nosotros, quien tenemos la llave del cielo. ¿Quién puede abrir el cielo? El que tiene la llave del cielo. La llave que el Hijo de Dios que nos entregó a nosotros. Amén. Así que hermano Vicente y Inocencia, ¿cómo van a entrar al cielo? Con el nombre de Jesús, con la llave que Jesús entregó para abrir la puerta del cielo. Por eso Juan, miramos todos juntos, Juan 10. Juan capítulo 10, 7 a 9 vamos a leer con voz alta. ¿Sí? ¿Encontramos? Vamos a leer. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Así que para entrar al cielo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesús, por mí entra. ¿Sí o no? Si no entra por Jesucristo, ¿quiénes son? Ladrones, salteadores, dice. Así que ninguno puede entrar al reino de los cielos sino por la puerta de Jesucristo. Por eso nos entregó la llave para darnos la salvación, que es el nombre de Jesús. Así que antes de que Jesús resucitara, ninguno podía entrar por la puerta que Jesús había puesto. Por eso Jesús que dijo: todos los que habían entrado antes de mí, ¿quiénes son? Salteadores, ladrones. O sea, antes de Jesucristo hubo la salvación. Antes de Jesucristo, ¿alguien había entrado al cielo? Únicamente Jesús, a través de su resurrección. Por fin, en toda la historia de la creación, el Hijo de Dios entró al cielo, al reino de los cielos. Ningún hombre, ningún ser espiritual había entrado al cielo hasta que Jesús resucitó, siendo la primicia de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Antes de Jesús había algunos que estaban en el cielo, habían entrado al cielo. Ninguno podía entrar al cielo. Por eso todos los que dicen que habían entrado, habían pasado, dice, son ladrones y salteadores. El que primeramente entró al cielo de esta tierra es Jesucristo, únicamente. Por eso a él llamamos la primicia de Dios. Amén. Y después los primeros frutos van a ser van a entrar al reino de los cielos, juntamente en el tiempo de cosecha. Ya, así que Jesús es la primicia. ¿Quién abrió el camino hacia Dios? Es quien que ha puesto él mismo como la puerta de la entrada hacia el reino de los cielos. Así que el Señor preparó el camino de la salvación para que los pecadores entrarán al reino de los cielos. ¿Quién abrió el camino de la salvación?
Jesucristo, ¿cierto? Jesús. Así que el derecho a entrar al reino de los cielos, ¿en quién está? Solamente en Cristo Jesús. ¿En quién? En Jesucristo. Así que cuando Jesús abre la puerta, nadie puede cerrar. Y cuando Jesús cierra la puerta, nadie puede abrir. Pero en este momento, ¿esta puerta está abierta o está cerrada? Está abierta. Muy bien, porque Jesús abrió la puerta. Antes, ¿cómo estaba? Antes de que Jesús entrara al cielo, la puerta del cielo estaba abierta y estaba cerrada. Estaba cerrada. Ahora muy bien está entendiendo. Así que antes de que Jesús resucitara, la puerta del cielo estaba cerrada, porque nadie podía entrarla. Y ahora Jesús entrando al cielo, ¿qué ha hecho? Dejó abierta la puerta para que todo aquel que tiene la llave, ¿sí o no?, de esa puerta, para que entre al cielo. Y esa puerta abierta, todos podemos entrar a través del nombre de Jesucristo. Así que la puerta abierta, ¿en dónde está? La puerta abierta está en su iglesia. ¿En dónde? En su iglesia. Cada uno de nosotros, en la iglesia donde reunimos, la puerta del cielo está abierta. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Con qué abrimos la puerta del cielo? Por el nombre de Jesús. ¿En dónde tenemos esa llave? A cada uno de nosotros, a los que creen en su nombre, a los que guardan el nombre de Jesús. Así que su iglesia, en su iglesia, la puerta del cielo está abierta. ¿Está entendiendo? Por eso es importante que cada día más nosotros guardamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús levantó? ¿Por qué Jesús edificó su iglesia en este mundo? ¿Quién edificó su iglesia? Jesucristo. A Pedro había ordenado: tú edificarás mi iglesia. ¿Sí o no? Por mi sangre. La iglesia de Jesús fue constituida por la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros, siendo parte de la sangre de Jesús, Jesús nos ha hecho su iglesia. ¿Para qué? Para poner la puerta de la salvación en esta tiniebla. ¿Está entendiendo? ¿En dónde puede encontrar la puerta de la salvación en esta tierra? En su iglesia. Si no vienes, no congregas a la iglesia, si no tienes la llave del cielo, ¿tú puedes entrar al cielo? Durante mucho tiempo hemos aprendido acerca de la iglesia, ¿no? De las funciones de la iglesia, ¿qué era? A través de la iglesia, ¿qué experimentamos? La característica naturaleza del reino de los cielos desde esta tierra, ¿sí o no? Así que ¿dónde podemos experimentar? ¿Dónde podemos entrar al cielo? A través de su iglesia en esta tiniebla. No hay ningún lugar en este universo que pueda abrir la puerta del cielo, que pueda entrar al cielo, sino por él, por la iglesia que Jesús edificó por su propia sangre. Amén. Vamos a repetir. En la iglesia está abierta la puerta del cielo. En la iglesia está abierta la puerta del cielo. En la iglesia está abierta la puerta del cielo. En la iglesia está abierta la puerta del cielo. La iglesia misma es la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Amén. Así que, juntamente con el paraíso, donde los muertos en Cristo Jesús entran, ¿no? Después de la muerte, ¿a dónde van los creyentes? Al paraíso. Así que junto con el paraíso, la iglesia es parte del reino de Dios. ¿Está entendiendo? Así que, aunque estamos establecidos su iglesia en este mundo, ¿pertenece a este mundo de la tiniebla? No. ¿A qué pertenecemos? Al reino de los cielos. Tenemos que estar muy seguros ustedes. La iglesia, ¿a qué pertenece? Al reino de los cielos, no a la tiniebla. Por eso la iglesia se distingue entre todas las tinieblas. Amén. Así que cada vez cuando venga a la iglesia, ustedes ¿qué tienen que buscar? Al reino de los cielos. Tenemos que entender, ahí está abierta la puerta de la salvación, la puerta del cielo. Es que la iglesia no tiene que pertenecer al mundo. Si la iglesia corrompe, estaría igual al mundo. Esa iglesia no va a llamar como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tenemos que pertenecer al reino de los cielos. Amén.
Bien, vamos a repetir. La iglesia pertenece al reino de los cielos. 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 Entonces cada uno de nosotros, ¿a qué pertenecemos? Al reino de los, yo pertenezco al reino de los cielos. 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 Por eso Jesús nos aconseja, no tenemos que andar en tiniebla, sino tenemos que andar en la luz de Dios. Amén. Así que vivamos como son dignos del reino de los cielos. Pero aún en esta tiniebla, aunque Jesús venció toda la autoridad, toda fuerza maligna del diablo, había destituido a través de su autoridad. El diablo está muerto, el diablo está inmóvil. ¿Qué hace? Sigue trabajando con su poder. ¿Engañando a quién? Engañando a quien los que todavía no conocen la verdad. Aunque siendo cristiano, aunque congrega la iglesia, si tú no conoces bien, verdaderamente la verdad que Jesús nos ha entregado, tú no estás libre. ¿Cuándo nosotros seamos libres? ¿Qué dice la palabra? Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad os hará libres. Cuando tú no conoces a la palabra, si no perteneces a la palabra, si no guardas la palabra de Dios, no vas a ser libre de la fuerza del diablo. O sea, el diablo todo el tiempo, ¿qué haría? Engañaría con su mentira hasta el pueblo de Dios. Así que nosotros, por esa razón, cada vez nosotros buscamos más palabra para conocer su verdad, guardando su palabra para que seamos libres de toda la mentira, de todo el poder del diablo, para que no seamos engañados. El único el diablo que puede hacer con su mentira, con su engaño, puede lastimar a la gente. Es que el diablo puede hacer todas las cosas como quiere con los incrédulos, pero a los que creen en Jesucristo, Él tiene autoridad sobre nosotros. Él ya no puede hacer daño a los que creen en Cristo, pero sigue poniendo tropiezo, tentando a nosotros para que caigamos, para que apartemos de nuestro Dios. ¿Con qué propósito? Para que tú no entres al cielo. El propósito de la obra del diablo todo el tiempo, ¿qué es? No quiere dejar que tú entres al cielo, sino quiere llevar a dónde? Al infierno, donde está preparado por él. ¿Sí o no? O sea, el diablo tiene buena intención con nosotros todo el tiempo. Quiere robar, quiere impedir ese camino que Jesús nos ha puesto para entrar al cielo, para que nosotros no entremos al reino de los cielos. Así que entre los cristianos, aunque conocen de Cristo, su gracia, pero muchos no conocen la obra del diablo. Por eso también se caen en tentación del diablo. Muchos se han engañado. Así que el Señor le gustaría, cuando nosotros vivamos con la ignorancia acerca del enemigo, cada día más el Señor quiere que nosotros también conozcamos también a través de la verdad quién es el diablo, qué hace el diablo, cómo nos impide, cómo nos trata de caer. Los malignos que nuestro enemigo tenemos que vencer con la fe contra ellos. Amén. Así que desde que nosotros creemos en Jesucristo, desde que nosotros tenemos el camino abierto para entrar al cielo, al mismo tiempo, ojo, al mismo tiempo empezamos la guerra espiritual contra el diablo. ¿Qué estamos empezando? La guerra espiritual contra el diablo. Hasta derramamiento de la sangre, como Jesús nos recomienda en hebreo. Tenemos que pelear contra el pecado, contra el diablo. Antes de que nosotros aceptaría a Cristo, antes de creería en Jesucristo, no tuvimos la guerra espiritual, no tuvimos la lucha contra el diablo. Pero desde que nosotros creemos en Jesucristo, ¿qué empezamos? La guerra espiritual. Así que los incrédulos que serán tentados por el diablo, los incrédulos estarían tentados por el diablo. ¿A quién tienta el diablo? A los creyentes, ¿sí o no?
Por eso a veces pareciera que los incrédulos le van bien, ¿sí o no? Y a los cristianos parece que pasan momentos muy difíciles, pero es engaño. ¿Por qué? El diablo todo el tiempo quiere separar de nosotros de Dios. O sea, todo el tiempo quiere separar entre Dios y nosotros. Usa todas las cosas para desunir entre Dios y nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que los santos renuncien su fe. ¿Está entendiendo? ¿Qué hace el diablo? Hasta que renuncie tu fe, hasta que tú regreses hacia el mundo. El diablo sigue tentando contra los santos, contra los creyentes. Por eso, mira, Salmo 23:5 que dice, vamos a leer todo juntos. Salmo 23:5. ¿Vamos a saltar? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Está hablando de la protección de Dios, ¿sí o no? Cuando nosotros, aunque andamos en valle de la sombra de la muerte, o sea, los creyentes siempre va a haber las dificultades, tentaciones que vienen del diablo, por medio de los angustiadores, por los enemigos, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? El Señor siempre nos va a cuidar con su vara, con su callado, protegiendo de todos los enemigos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor nos recompensa? ¿Qué está diciendo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿En qué momento está hablando? Cuando el Señor ya hace vencer al enemigo y luego unge su cabeza con la recompensa, enderezando la mesa frente de los angustiadores para que los enemigos que se caigan delante de nosotros, que se postren delante de nosotros. Pero hasta entonces, ¿qué harían los enemigos? Seguiría hasta entonces. ¿Está entendiendo? Los enemigos, el diablo sigue ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Está entendiendo? Hasta que el Señor está recompensando. ¿Quién está? El enemigo. A la iglesia de Filadelfia, ¿qué promesa había dado? También, como esta palabra, miramos, versículo 9 de Apocalipsis 3. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. O sea, también la iglesia de Filadelfia tenía enemigos, ¿o no? Tenían angustiadores. ¿Pero qué va a hacer? Cuando llega el tiempo, el Señor va a humillar a ellos delante de los santos, haciendo postrar delante de ellos. ¿No es parecido a Salmo 23:5? ¿Sí o no? Es que el enemigo va a dejar en su camino para atentar a nosotros. Hasta último momento el enemigo va a seguir para atentar a nosotros. Amén. Así que nunca tenemos que caer en tentación. Hasta el fin tenemos que guardar la fe. Mira, esta vez cuando yo fui a Corea, cuando mi papá aceptó a Cristo, ya tuvo la salvación, ¿no? Ya reconoció que tenía el Padre de su espíritu. Así que él reconocía y él confesaba cuando él muere, ¿a dónde iba? Al brazo del Padre. ¿Dónde está? El Padre está esperando por medio de Jesús. Pero había un momento, ¿qué hacía? Antes de su muerte, él quería suicidarse. ¿Está entendiendo? Yo voy a morir porque estoy haciendo sufrir mucho a mi familia. Mis hijas tienen mucho trabajo y mi esposa está cansada y toda la noche, todo el día está cuidando a mí. ¿Cómo voy a hacer? Así que por la pena, él decía, no, mejor me muero. No quería comer unos días. Otra vez me pidió los medicamentos que había guardado
¿cómo se llama? En un frasco, y me pidió, mi papá, ¿tú ves el frasco tiene medicamentos? Sí, ¿para qué quieres? Pues pásame. Entonces yo lo pasé y decía, estaba contando. ¿Y qué es eso? Eso era para dormir, otro era de varios tipos de medicamentos, o sea, era fuerte. Y luego, y decía, tráeme agua. ¿Para qué, papá? Voy a tomar todo. Uy, qué susto, ¿no? Aunque ya confesó la fe ante Dios, ya sabe que a dónde ir. ¿Y ahora qué quiere hacer? Quiere morirse, o sea, quiere matarse a sí mismo. ¿Por qué causa? ¿Quién me tira ese pensamiento? El diablo no quería destruirle su alma, que había salvado a Dios. Entonces yo lo agarré, yo lo quité, yo le dije, papá, si tú suicidas, no vas a entrar al cielo. ¿Cómo hemos venido sin nuestra voluntad? ¿Cómo hemos venido a este mundo? Porque nosotros quisimos, venimos. Nosotros elegimos a nuestro papá. ¿A qué guapo? ¿Cuántas veces quedamos? ¿Por qué mis papás son así? ¿Sí o no? O sea, ninguno de nosotros con nuestra propia voluntad venimos a este mundo. Yo le dije, de tal manera tampoco podemos quitar la vida como nosotros queremos. Dios quien da la vida, Dios quien quita la vida. Es que papá, nunca piensa en eso. Si tú matas, si tú te matas, nunca más vas a ver conmigo en el cielo, por favor. O sea, ¿quién está orando? El diablo. El diablo hasta el último momento obra en esa manera. Es que en la partida de este mundo, cuando uno no está firme en la fe, con mucho cuidado, hasta ese entonces quiere cazar los almas de Dios. ¿Está entendiendo? Es que el diablo, ¿hasta cuándo tienta a nosotros? Hasta la muerte, hasta el fin. Nunca tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. Recuerda la iglesia Sardis, ¿por qué se cayó? Hubo descuido espiritual. Sí, confiar, ¿sí o no? Es que si confiamos también podemos caer en esa destrucción, en esa tentación del diablo. Hasta el mismo apóstol Pablo dijo, si tú piensas estar firme, cuidado de no caer. Cuidado de caer. Amén. Es que tenemos que estar despiertos. El diablo nunca deja de tentar a los hijos de Dios hasta el fin. Por eso nuestra lucha es cansada. Muchas veces, cuando tú no estás firme en el Señor, por tu debilidad espiritual, muchas veces tú quieres caer. Tú quieres retroceder. Tú quieres ir al mundo. Es el propósito del diablo, ¿cierto? Así que cada día más nosotros tenemos que estar conociendo cómo obra el diablo. Quienes quieren robar los almas de los hijos de Dios, tenemos que tomar con la firmeza nuestra fe que el Señor nos ha entregado. Amén. Esa iglesia Filadelfia, por eso ha sido apreciada por el Señor. Había guardado su fe, había guardado su palabra con toda la paciencia hasta el fin. Amén. ¿Es que ustedes van a guardar su fe hasta el fin? Amén. ¿O solamente ahora? Ya, voy a guardar mi fe hasta el fin. 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 Amén. Porque el diablo conoce muy bien que su tiempo queda poco. Es que usa todos los medios con los dioses de este mundo, con los ángeles caídos, con los demonios que hay, con las filosofías, con la autoridad, con el gobierno, con la potestad, con la autoridad de este mundo. Usa todos los medios. Con el adulterio, con la fornicación, con el homosexualismo. Usa cualquier medio, a través también de internet, medio de comunicación, la tecnología. Todos son sus instrumentos para robar, para destruir a los hijos de Dios, para impedir el camino hacia el cielo. Así que aunque venga tiempos difíciles en nosotros, por guardar la fe, para seguir el camino de la vida que el Señor había mostrado, jamás tenemos que rendirnos. ¿Está entendiendo? Jamás tenemos que rendir de nuestra fe, sino hasta el fin tenemos que pelear contra el diablo. Hasta el fin tenemos que confiar, tenemos que pelear contra el diablo. De esa manera el diablo
jamás puede vencer al que tiene la fe firme. ¿Está entendiendo? ¿El diablo puede vencer al que tiene la fe firme? No. El diablo, aunque usa todos los medios, al que tiene la fe firme, no puede vencer. Por eso, el que vence al mundo, ¿qué es? La fe. Jesús nos ha enseñado cómo podemos vencer al mundo, cómo podemos vencer la obra del diablo, sino solamente por la fe. Por la fe. Es que cuando vengan las tentaciones, cuando venga el momento difícil, cuando venga el tiempo de angustia, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tenemos que aferrar de la palabra. ¿Está entendiendo? Tenemos que aferrar de la palabra, tenemos que aferrar de la fe, tenemos que aferrar de Dios. En aquel momento vamos a tener la fuerza para vencer al mundo, al diablo. Así que nosotros, muchas veces cuando vienen a la iglesia, cuesta obedecer a la palabra. Ay, palabra parece que está pesada, no quiero obedecer. Todos los domingos tenemos que guardar para el Señor. Y a veces también yo quiero salir a jugar, pasear, quiero hacer las cosas que el mundo hace. Entonces, por placer a tu carne, cuando tú abandonas la fe, ¿sí o no? Por buscar el placer de la carne, tú abandonas la fe. ¿Te estaría libre? En vez de ser libre, va a ser atado por siempre por el diablo. ¿Está entendiendo? Por eso nunca tenemos que retroceder de la fe que el Señor nos ha dado. En nuestra iglesia también, entre los mismos hermanos podemos ver la fe y la victoria. Hay hermanos que ven los frutos a través de la fe. Hay cambio, hay bendición, hay vida, hay felicidad, hay gozo. Pero hay hermanos que nunca cambian. Lamentablemente yo voy a dar un ejemplo, que un hermano que había venido hace años, recientemente había levantado esta iglesia, como en un año llegó un hombre que se llama Gabriel, era alcohólico, vino con su esposa y tenía 2 niños, y ese hombre es muy entregado al alcoholismo. Así que nosotros hicimos todo el esfuerzo para que él levantara de alcoholismo, pero nunca quiso guardar su fe. Nunca quiso esforzar, ni esposa ni él. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Estaría libre de la cadena del diablo? No, regresó peor que antes. A veces se encontraba en la calle tirado, alcoholizado, y sus propios hijos se encontraban en la calle. ¿Imaginan la pena? ¿Sí o no? Así que nosotros tenemos que entender, jamás tenemos que renunciar a nuestra fe, sino cada día más tenemos que vencer con la fe toda la tentación que viene. Él hubiera escuchado nuestro consejo, hubiera esforzado, aunque sea mínimo, pero nunca puso su voluntad. Por eso luego se cayó. Nos da mucha pena en caso de, porque hay muchos que habían levantado, habían recibido la bendición, pero en caso de él no pudimos hacer nada. Porque aún Dios no podía hacer nada, porque no se pone su voluntad para vencer, para seguir adelante. ¿Sí o no? A quien Dios bendice, a quien busca, a quien toca, a quien esfuerza. ¿Sí o no? Así que nosotros, aunque morimos por causa de la fe, jamás tenemos que renunciar a nuestra fe. ¿Están entendiendo? Nuestra fe no puede negociar con ninguna cosa de este mundo, porque si cierra la puerta de la salvación, ¿qué va a hacer tú? Cuando tú renuncias a tu fe, si será cerrada la puerta de la salvación, aunque tú quebrantes y lloras con tu llanto, con tu arrepentimiento, ¿puede abrir otra vez la puerta? Ya no puedes entrar. Una vez tú quedas fuera de la puerta, aunque tú lloras, la puerta cerrada jamás va a ser abierta. Así que cualquier situación puede ser, sobre todo cuando nosotros convertimos. Jesús que dijo, yo no he venido para traer la paz, sino la espada. Sobre todo en principio, ¿cuánto lucha? Hasta que tu fe sea firme, tu propia familia, tu propio hijo, tu propio esposo, tu propia esposa, ¿sí o no? ¿No levanta contra ti? ¿No se levantan contra ti? ¿No es la lucha para que tú retrocedas? ¿Sí o no? Hacia todo el
tiempo, de esa manera, va a tentar a nosotros. Pero la fe que tenemos en el nombre de Jesús, jamás tenemos que renunciar. ¿Está entendiendo? Jamás tenemos que renunciar. Jesús apreció y también reconoció la fe de Filadelfia. Ellos tenían mucha fuerza, ellos tenían mucha capacidad. Versículo 8, miramos. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que había reconocido que aunque tenía poca fuerza, no era fuerte ellos, teniendo poca fuerza, ¿qué ha hecho? Había guardado la palabra del Señor y no había negado su nombre. Por eso la puerta, ¿cómo está? Está abierta. Para ellos, para todos estaba abierta. A la iglesia Sardis, ¿qué dijo? Los que no están despiertos, los que no estaban llevando la obra delante de Dios, ¿qué dijo? Puede borrar su nombre en el libro de la vida. Si borraría tu nombre en el libro de la vida, ¿qué va a hacer? Va a cerrar la puerta, ¿sí o no? Pero en la iglesia de Filadelfia, la puerta completamente está abierta. O sea, todos los miembros de la iglesia de Filadelfia, ¿qué tienen? Esa bendición, esa certeza, esa promesa, que todos van a entrar al cielo. Sobre todo cuando vemos la recompensa que ellos tienen, la corona del templo, es impresionante. Hasta el nombre de Dios, el nombre de nueva ciudad, el nombre de Jesucristo de nuevo, eso también voy a explicar la semana entrante. Es maravillosa la recompensa que el Señor está comprometiendo a esta iglesia. Amén. Así que no era la iglesia, no era la gente que estaba llena de riqueza, llena de poder, llena de capacidad, sino tenía poca fuerza. Pero ¿qué han hecho ellos? Aunque el mundo tal vez habrían sido despreciados, menospreciados, tal vez puede ser pobres, no tiene tanto conocimiento, pero ¿qué han hecho? Ellos han guardado la palabra de Dios. ¿Qué han hecho? Han guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Que no había negado el nombre de Jesús, guardando la palabra de la paciencia. Ya. Aquí, así que nosotros tenemos que darnos cuenta. También versículo 9-10, también vamos a seguir leyendo. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y 10. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Otra promesa que está diciendo, ¿no? O sea, con poca fuerza ellos vencieron al mundo, ¿sí o no? Guardando la palabra, guardando la fe. ¿En qué manera? Guardando la palabra de paciencia. O sea, la palabra de Dios no es palabra instantánea. La palabra de Dios es la promesa de Dios. Como nosotros esperamos que Dios responde luego Dios cumple luego, casi nunca sucede eso. La palabra de Dios es palabra de paciencia. Vamos a ver, la palabra de Dios es de paciencia. La palabra de Dios es de paciencia. La palabra de Dios es de la paciencia. La palabra de Dios es de la paciencia. Amén. Requiere la paciencia. Tú pediste algo, ¿qué tiene que hacer? Tú tienes que esperar hasta que Él cumpla. Como yo había dado el testimonio, Dios me dio la palabra, la salvación de mi familia, ¿sí o no? Pero ¿cuántos años yo tengo que esperar? 23 años. ¿Sí o no? ¿No era la palabra de paciencia? ¿Era fácil perseverar? No. Pero la iglesia de Filadelfia tuvo esa paciencia. Amén. Entendía que la palabra de Dios es de paciencia.
No el tiempo que yo quiero que el Señor responda. No el tiempo que yo quiero que el Señor cumple su promesa. Sino tenemos que esperar hasta que el Señor cumpla. Aunque pasas momentos difíciles, aunque pareciera tu situación está peor, pero tú tienes que aprender de tener paciencia. Jesús nos prometió que todos los que creen en Él, ¿cierto? También Dios nos dio la salvación, aparte que la sanidad. Por su llaga hemos sido sanados, ¿sí o no? Por su llaga hemos sido sanados. Entonces, ¿no tenemos esa promesa de la palabra de Dios? Amén. Es que cuando uno está enfermo, uno puede tener las enfermedades de cáncer, puede ser otro tipo de la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer? Si agarras esa promesa de Dios, Jesús, tú dijiste, por tu palabra de la paciencia, que tú vas a dar, tu palabra que me ha dado la promesa, que tú vas a sanar de toda mi enfermedad. ¿Qué tiene que hacer? Hay que creer y esperar. Pero tal vez pareciera la enfermedad para que está empeorando. El síntoma parece es peor que antes. Puede ocurrir esa circunstancia, pero tú abandonas la palabra. ¿Tú vas a ver la sanidad en tu vida? ¿Sí o no? Aunque puede causar más dolores. Situación que tú ves con tus ojos pareciera estar empeorando. Aunque yo clamo, Señor, yo te creo y yo te confío que tu sanidad que está en mí. Pero enferma más tu estómago. Y luego renuncia. Ay, Señor, no me va a sanar. Va a llegar la sanidad. Hay que reprender esa duda. Hay que reprender esa incredulidad. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor cumpla su palabra. Parece que tu marido nunca va a cambiar. Parece que tu hija nunca va a cambiar. Parece que tu trabajo nunca va a tener la respuesta. ¿Será cierto? No. ¿Quién está engañando? El diablo. El diablo te está engañando. Así que tenga la paciencia ante la palabra. Si tú crees en la palabra de Dios, tenga la paciencia, atas a esa palabra y pides hasta que cumpla. Nunca renuncies. Con tu mente, con tu comportamiento. ¿Por qué no vimos la maravilla? ¿Por qué no vemos el poder de Dios? Porque tú renuncias. No tienes la paciencia que Dios puede cumplir. ¿Amén? Amén. Tienes que tener la paciencia, guardando su palabra. ¿Qué tenemos que guardar? Su palabra. Guardando toda la palabra de Dios, tenemos que tener la paciencia hasta que cumpla su promesa. El diezmo también. A veces yo veo a los hermanos 1 o 2 meses o 1 año o 2 años entregando, piensa que ya bendición, que va a caer desde el cielo. Te equivocas. Aunque tú entregas el diezmo honesto, o sea, sin robar, tiene que pasar momentos difíciles también. ¿Cumplió? Sí. No. Pareciera que no está cumpliendo. Si yo tampoco entendía en aquella época, pero yo agarré esa promesa, yo guardé ese mandamiento, yo clamé ante Dios. Tú me diste la promesa. Si yo guardo tu mandamiento, yo entrego el diezmo, tú dijiste, pruebas con tu fe. Yo te abriré la ventana del cielo hasta que sobreabunde tu bendición. Yo tenía esa palabra. Yo nunca renuncié a esa palabra. Aunque mi situación estaba peor. Ni tenía para comprar los pañales. Muchas veces yo había compartido, ¿no? Para comprar los pañales a mi hija. Pero con esa palabra yo había clamado, Señor, he sido fiel contigo. ¿Por qué tú no estás cumpliendo? Ayúdame. Así que Dios cumplió, no cumplió. Amén. Dios cumplió. Dios cumplió. Empezó Dios a cambiar la situación, pero no un día a otro. Si fuera aleluya, ¿no? Todo el mundo se convertiría en cristianos, ¿no? Si tú entregas diezmo y ya mañana está prosperando, ¿quién no va a creer? ¿Sí o no? ¿Quién no va a creer en Dios? Si hoy tú pides la sanidad, mañana, aleluya, estoy sano. No. Dios prueba tu fe. El diablo tienta a tu fe para que tú renuncies tu fe.
necesitas tu paciencia. Dios ve que realmente tú guardes la fe. Confíes en mí. O vas a renunciar luego. Porque no recibes la bendición al tiempo que tú quieres. Amén. Así que seamos fieles, guardando su mandamiento con la paciencia. Amén. Paciencia. Hoy también ustedes habían escuchado orar sin cesar. En el retiro muchos me compartían que había tocado porque la pastora predicó acerca de la oración. ¿Sí o no? Dios no habló a sus corazones acerca de la oración, pero ¿cuánto ustedes están guardando? ¿Cuánto usted realmente al momento cuando recibió la palabra, qué comprometieron en sus corazones? Yo voy a seguir, yo voy a esforzar, yo voy a orar cada día más tiempo, más, ¿sí o no? De la madrugada también en la hora, cuando lo quiera. ¿Usted está cumpliendo? ¿Está guardando esa palabra? ¿No está desechando la palabra? ¿Sí o no? Si había recibido la palabra de Dios, ¿qué el Señor dice? Guárdala. La iglesia Sardes había despreciado esa palabra. Había oído, había recibido en su corazón, pero no la guardó. Su fe estaba muerta. ¿No dirá el Señor a nosotros? Recibiste esa palabra de día y de noche, sin cesar, ora, pero tú no estás haciendo. ¿Está guardando? ¿Está obedeciendo? ¿Sí o no? Si recibimos palabra, realmente guardemos con paciencia, cumplimos hasta que el Señor responda en nuestra vida. Amén. Ya, así que cada vez cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, también podemos sentir la mano de Dios que obra en nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? Que comprometió a la iglesia Filadelfia, que había guardado la palabra, ¿sí o no? Había sido firme con la fe. ¿Qué había prometido? Que iba a destruir los enemigos, pero frente a ellos, haciendo postrar delante de ellos. ¿No es maravilloso? ¿Sí o no? ¿No es maravilloso? A los que guardan su palabra, ¿qué va a hacer? A los que no niegan su nombre, va a hacer los enemigos que postren delante de nosotros. No está hablando solamente a la iglesia Filadelfia, a nosotros, a los santos que guardan su mandamiento. Es que todos vamos a repetir: yo voy a guardar mi fe con paciencia. 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 Amén. Entonces el Señor va a pagar, va a cumplir toda la palabra, entregando mejor lo que nosotros podemos tener. Ya, algunas veces los hermanos, aunque congregan, envidia a veces los que están en el mundo, viendo a la gente que del mundo, que van a pasear, van de viaje. Muchas veces nosotros también van de discoteca, a bailar, sobre todo los jóvenes. ¿Cuántas tentaciones tienen? ¿Sí o no? Los juventudes de hoy, también de la universidad, cuando entran, todo van a tomar y fumar y bailar, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que desear esas vidas que el mundo lo lleva, ¿sí o no? Esa vida del mundo puede dar un placer al momento, pero el camino, el fin, ¿a qué va a llevar? Miramos Salmo 73. Salmo 73. Diecisiete, 18. ¿Ya? Vamos a leer hasta 19. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadores, en asolamiento los hará caer.
como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Pero los versículos anteriores dicen que los incrédulos parece que prosperan, tienen la riqueza, tienen todo lo que nosotros deseamos. Pareciera que prosperan aunque hacen maldades. Entonces el salmista dice, ¿cómo es tan injusto la vida de nosotros? Nosotros hemos trabajado, hemos obedecido y hemos esforzado, pero la vida de los incrédulos parece que están prosperando. Pero ¿qué dice? Frente del santuario de Dios. En fin, vieron el fin de ellos. A ellos que están puestos de civilizadores. Como con lo que, se cae. ¿Sí o no? Que el fin de ellos, la destrucción. Así que jamás tenemos que envidiar el placer del mundo. La tentación del mundo, que los que hacen es un engaño para nosotros, para cazar nuestro espíritu. Si no guardamos hasta que el Señor venga con la palabra de la paciencia. Amén. Es que cuando nosotros guardamos hasta el fin, los seres espirituales, el enemigo que ponen la tentación sobre nosotros va a ser destruido. Ellos van a rendir delante de nosotros y nosotros vamos a ser exaltados frente a ellos. También no solamente seres espirituales, hasta los hombres, hasta la gente que nos impide seguir el camino de Dios. No hay personas que no nos regañan, no nos critican, no nos hablan mal por andar en el camino de Cristo. Todos ellos van a ser destituidos frente a nosotros. Es la promesa de Dios. Amén.